Coco Alaguibbe. ¿Cómo le va, Coco? Bienvenido. Un gusto, muchas gracias, Juanma, muchas gracias. Un gusto venir acá a conocer esta hermosa radio que habías tenido. Yo no sabía que habías comprado esta radio. No tengo la suerte. Solamente trabajo acá. Decirle que sos un seco. Bueno. Nada más. Está muy bien, pero sí. Te mereces el lugar. Bueno, muchas gracias. Tratamos de hacer algo bueno. Eso es lo importante. Como usted, que siempre intentó hacer algo bueno con el diario, ¿o no? Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad, así que... ¿Cuándo entraste en el diario, Coco? ¿Cuántos años tenías vos? Tenía 13. La primera vez que entraste ahí. 13 años. ¿13 años? Sí. En ese tiempo, el diario, como era Casa Voto en aquel tiempo, eran dos lugares, viste, donde los gurises teníamos lugar. Claro. Y después con los años, viste lo que pasó, explotación infantil, qué sé yo. Claro, ya no se podía trabajar a los 13. A los 13 años, y menos, había chicos que entraban de 9 años, 10 al diario. Escuchá, entraste a los 13 y saliste, la última vez que fuiste al diario, que no fue hace tanto, ¿cuánto tenías? Y ya, mira, te digo que estuve 60 años y 4 meses en el diario. O sea, entraste a los 13 y te saliste 60 años después. Sí, 60 años Qué después. locura. En el 2020 salí. Qué locura. Me corrió la pandemia, la verdad. En plena pandemia. Si no, seguramente que todavía hubiera andado dando vueltas ahí. Pero vos ya estabas jubilado. Sí, estaba jubilado. Pero seguía yendo. Pero seguía trabajando normalmente, Sí. ¿viste? Esa es la verdad. ¿Eso por qué? ¿Por gusto? Y sí, qué sé yo, ya ese acostumbramiento que uno tiene, ¿viste? Sí, que ya parece que si no haces eso no podés hacer otra cosa. Sin embargo, después cuando me fui a mi casa, muy bien que pude hacer cualquier otra cosa. Porque... Y sí, es verdad. Es como todo jubilado. Le pasa mucho a jubilados docentes, por ejemplo, que pasa lo mismo. Toda la vida en la escuela, el primer día sin escuela están perdidos. Claro. Y después de a poquito empiezan a encontrar alguna otra actividad. Sí. Esa es la realidad, ¿viste? Pero bueno, vuelvo a tu inicio. ¿Entraste a los 13 haciendo qué? Y entré como canillita, ¿viste? Canillita. Como canillita. En una época que el diario se vendía mucho. Y 3.000 y pico de diarios llegaban a salir. Claro. No los 500 que salen ahora. Claro, cubría toda la ciudad. Sí, por todo. Ya la gente a la tarde, tarde-noche, época de la compañía Suizo-Argentina Electricidad, que te cortaba la luz a cada ratito, ¿viste? Claro. Por eso digo, el diario, el linotipo que incorporaron el 29 de agosto del 53 con Cicerone, que vino de igual a igual que aquella primera máquina, realmente sirvió de poco hasta que vino en el año 60, vino Hoy Energía, con la corriente alternada. Claro. Porque la corriente continua de la Suiza Argentina te cortaban a cada ratito, ¿no? Claro, porque era otro Villaguay. Sí. Estamos hablando de 1940, 1950. 59 cuando yo entré al diario. 59, ¿viste? Era otro Villaguay. Sí, totalmente. 105 cuadras de pavimento. No nada que ver con este Villaguay de hoy que tenía lo que era la cancha de polo, donde está todo el barrio Alborada, la Plaza Ramírez, todo eso, era la cancha de polo del regimiento y eso todo alrededor estaba lleno de rancho. Claro. Estaba lleno de rancho, ¿viste? Sí, ¿y vos andabas, canillita, en bicicleta? No. Caminando. Caminando, ¿viste? Caminando. ¿Y cuántas cuadras hacía? Muchísimas. Recuerdo, entré... Comencé acá en lo Don Amado Blan, acá en calle Mitre, haciendo cruz con la Fidería de Bérgamo, que enfrente estaba... Pero estás hablando de cosas que no están más. Sí, ¿Cómo hago para ubicarme yo que no conocí la Fidería de Bérgamo? Y la Fidería de Bérgamo estaba de la calle Paso a la calle siguiente. Para cabalgarse para allá Castelli. Después de la Paso, la que sigue para allá. Castelli. Bueno, en la Castelli, ahí era la Fidería de Bérgamo. Ah, mira. O sea, vendían fideos, hacían fideos. Hacían fideos ahí como hacían fideos en el molino de Bétero. Claro, también ese sí lo conozco. También hacían fideos. Y claro. Bueno... Y ahí se van a bailar ahora. Sí. El viejo molino, antes era un molino. Claro. Que hacían. Y ahí arrancaba y hacía una cuadra. Recuerdo que iba ahí el padre del Bambi Olivera, que vivía ahí enfrente. Claro. Pasa que por cuadra repartías 2 o 3 diarios mínimo, ¿no? Sí, claro, pero mucha gente. Todo el mundo, porque lo recibía fijo, ¿viste? O lo compraba. Claro. Claro. Y empezaba así, iba hasta allá atrás de la cancha de barrio, y de ahí me venía por la escuela 71 y 87, claro, y llegaba hasta la Paysandú. Claro. Por allá le dejaba
a doña Damiana Anastacilda González de Velázquez, la madre de Víctor Velázquez. Espera, ¿cómo se llamaba la madre de Víctor Velázquez? Damiana Anastacilda. ¿Y te acordás? González O sea, vos le dejabas el diario a la madre de Víctor Velázquez. A la madre de Víctor Velázquez. No, una locura. Mirá quién trae el diario ahora. Un canicita nuevo que contrató el diario, aparentemente. Ahí está, muchas gracias. Y bueno, y ahí lo veía Víctor Velázquez, pero no de paisano, sino de mucha pinta, de traje, qué sé yo. Ahí se juntaba con otros cantantes, cantores, qué sé yo, guitarreros, ahí lo sabía ver ahí yo. Mirá vos. Ahí lo conocí yo a Víctor Velázquez, años 59. Mira, y le lleva el diario a la madre. A la madre. Del Víctor Velázquez. Y ahí seguía yéndome, viste, por la Paysandú, qué sé yo, y empezaba a bajar y pasaba por allá por donde hoy está la Escuela Sarmiento, Plaza Ramírez en ese tiempo. Plaza Ramírez. ¿Plaza Ramírez de la Cruz Sarmiento? Sí, donde está la Escuela Sarmiento era Plaza Ramírez. La Escuela Sarmiento. Ajá. La Escuela Sarmiento. Claro. Y bueno, ahí iba por los Barich, todo eso, y terminamos repartiendo a donde está el día ahora, que era Lotonetti. Pero lindo recorrido. ¿Y caminando todo eso? Sí, todo eso. Impresionante caminar. Linda pateada. Sí. Manda saludos Ángel, que dice: buenos días, qué grande Coco, me visitó el lunes. Éramos compañeros de trabajo, por supuesto, yo era canicita. ¿Lo ubica Ángel? Ángel Gauner. Exactamente, ahí nos manda. Sí. Ángel. Qué grande Ángel. Bueno, sí. Lo está escuchando Ángel, le mando un saludo. Y dice Hugo Monzón, dice: la cabeza vacía es taller del diablo. En la cancha de polo se hacían las carreras de motos. Sí, por supuesto. Mira, carreras de motos en la cancha de polo, que está donde está todo el barrio de Alborada. La Alborada, la escuela técnica, la Plaza Ramírez, todo eso era la cancha de polo. Bueno, y César, que es medio pillo, dice: sí, Juan, hacían fideo. No por ser Bérgamo iban a hacer otra cosa. Bueno, César, por favor, no sea atrevido, César, por favor. Bueno, en fin. Así que ahí empezaste de canicita. ¿Y después cómo entraste a trabajar adentro, digamos, del diario? Y porque al poco tiempo se decide irse el Pato Núñez, famoso Pato Núñez Murguero, sobrino de Girí. No sé si lo conociste a Girí, no lo conociste. No. Un personaje muy conocido, la gente de barrio. Sí. Así como otros lo quieren o lo adoran a Palomo. El otro día habían puesto dos fotos, una de Girí y una de Palomo, ¿viste? No la vi. Bueno, Girí andaba en barrio, organizaban baile, ahí andaba acomodando sillas, mesas, en la cancha, hacían el campeonato de fútbol de los barrios, ahí andaba Girí, ahí andaba y haciendo mandado. Es un personaje que tienen los clubes, sí. Sí, y venía a buscar el diario acá, venía todos los días, Girí de tarde, y se sentaba en una silla vieja que había sido de Cicerón, ahí del alenotipo. Cicerón tenía una más nueva, se sentaba Girí y se dormía. Entonces Esquivel, Manuel Humberto Argentino Esquivel, el primer presidente de barrio, el padre de Juan Manuel Esquivel, de Manuel Servando Esquivel, el padre de Manuel Servando y de Juan Ramón, claro. Imprimía el diario, él armaba e imprimía el diario Esquivel. Se llama Manuel Humberto Argentino. Manuel Humberto Argentino Esquivel, primer presidente de barrio. Mira. Y entonces Esquivel dice: apaguen todas las máquinas, para que duerma Girí. y Girí se reía, ¿viste? Pobre Girí, ¿no? Era un personaje. Bueno, se va el Pato Núñez y entonces me dicen a mí si me animaba a hacer la mensajería que se llamaba, que era llevar 300 diarios, pegarles la dirección y llevar al correo todos los días 300 diarios. 300 y pico. ¿Al correo por qué lo mandaban a algún lado? Eran eran ejemplares que iban a distintos lugares de la provincia y del país. Mira. En ese tiempo iban más de 300 diarios. Aparte de los que iban al campo, que los llevaban la mensajería a fin de semana, la de Álvarez para Mojones y la de La Landa para Lucas Norte. Claro, para que el diario llegue hasta el campo también. Para el campo, todo el campo compraba el diario. Claro, los boliches de campo, donde la gente iba a leer, claro. Entonces se hacían paquetes y se les llevaba como a La Landa, que vivía allá frente a Lovarich, o a Álvarez, que llevaba para Mojones. Claro, iban todos por correo.
Y después 300 y pico por correo. Bueno, ese trabajo me lo dieron a mí. Entonces dejé de andar en la calle y esa fue la oportunidad que tuve porque, claro, yo estaba en el diario ya, andaba ahí. Y ya empecé a andar curioseando a ver cómo era la cosa, no entendía nada. ¿Cómo se hace el diario? Sí, miraba cómo se hacía, no entendía nada. Miraba por ahí, me ponían las cajas de tipo. ¿Cómo se hacía el diario en esa época? Te iba a preguntar, ¿no es como ahora que se hace con computadoras, todo? No, todo con letra por letra. ¿Letra por letra? Letra por letra. O sea, el diario se escribía letra por letra. Letra por letra. Claro. Como los sellitos que usan los gurises, igual. Sí, letra por letra, letra de plomo. Y después cuando era título catástrofe, digamos, y tenías que poner este 100 que está acá. Un título grande. Un título grande, letra de madera. Ajá. Letra de madera. Claro. Y bueno, O sea, cada hoja del diario había que escribirla letra por letra. Había una persona que se encargaba de ponerle ahí letra por letra. Sí, era... Qué locura. Varios empleados. Sí, ¿por cuánto tiempo te Sí, llevaba pero eso? vos sabés lo que demoraba en hacer una galera, digamos que eran 60 centímetros de composición de lectura. Y claro. Lo que demoraba para hacer eso. Letra por letra poniéndola ahí en... Aparte, no te cuento porque uno tomaba un componedor que era... ibas armando la noticia, tenías la noticia delante, le ibas armando con un componedor, y cuando llenabas el componedor, eso tenías que tomarlo eso y ponerlo en una galera, que es donde se ponían el material así, pero vos sabés el cuidado que tenías que poner vos para bajar eso a continuación del otro que ibas haciendo, del otro, y ni te cuento, porque eso después tenías que sacarle una prueba y lo corregían, viste, los periodistas. Claro. Y cuando había que se había comido algún error, que se había comido alguna... Volver a armarlo. Pero vos sabés lo que era correr eso. Claro, qué locura. Era una artesanía. Sí. Todos los días un trabajo artesanal. Por eso arte gráfica. Claro, se llama arte gráfica. Arte gráfica, ¿no? Qué locura. Y bueno, y ahí fue, por eso siempre digo que mi primer maestro fue Esquivel, que andaba yo ahí mirando unas cajas, una Cuerpo 24, recuerdo que era, una caja que estaba atrás de la impresora, y le digo, che Esquivel, le digo yo, bien atrevido, yo 13, 14 años, imagínate, le digo yo, che Esquivel, le digo yo, explícame cómo es esto acá. Mira, te voy a explicar una vez, dice, y a mí no me jodés más, me dijo Esquivel. Bien, está bien. Bueno, como para ubicarte. Para ubicarme bien. Agarró y me paró cada letra en cada casillero, cada letra. Estaban así porque no iban tampoco por abecedario. Claro. Estaba así, esto así. Me dijo. Eso fue suficiente para que yo, digamos, me meta. Porque Esquivel, en ese tiempo el diario salía tarde, porque por los cortes de luz principalmente y todas esas cosas. ¿Por qué influía el corte de luz en la salida? Por la linotipo, porque la linotipo trabajaba con el plomo líquido, ¿viste? Plomo líquido. Sí, plomo líquido trabajaba. Y entonces te cortaban 10 minutos la luz y el plomo se enfriaba. Claro, porque el plomo lo tenía que derretir. Claro, tenía que derretirlo. Para entonces venía la luz y tenías que esperar 1 hora y pico para que el plomo nuevamente... O sea, vos estabas armando con el plomo líquido, se cortaba la luz, se te enfriaba el plomo, listo, no puedes hacer nada. Claro, no podías esperar que vuelva la luz para volver a calentarlo. A calentarlo una hora y pico. O sea, cada corte perdías como 2 horas de trabajo. Claro, entonces por eso el diario, te digo, hasta el año 60... se seguía haciendo prácticamente todo a mano como antes. Claro. Estaba la linotipo, que era muy valiosa, fue un gran salto de calidad, ¿no es cierto? Pero no era útil, era útil. Y sí, si se te corta la luz cada rato, imposible. Sí, claro. Después vino agua energía, vino entonces la corriente alternada. Una vez que tuviste luz estable... Claro, entonces cambió. ¿Te das cuenta que la gente hoy en día, que por suerte no se corta la luz tan seguido, no se da cuenta de los avances tecnológicos? Pero no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de los años 60. Vos no podías contar con luz corriente en Villaguay, digamos, normal. Se cortaba cada rato. Sí. ¿Viste? Eso es algo para tener en cuenta. Dice Hugo que en la fábrica de fideos del Molino trabajaba Don Maidana y sus hijos. En el primer piso. Sí. ¿El mismo Maidana del diario? No, otro Maidana. Perfecto, no tiene nada que ver. Supe ir ahí yo. ¿También? Sabía ir ahí, por ahí me mandaban a cobrar, ¿viste? Ahí, supe ir ahí. Y le manda saludos Odila Bravo, ¿la conoce? Sí, sí, gracias, muchas gracias. Odila dice feliz cumple por el diario, ¿no? Al señor Coco Alaguibe, dice compañero de mi bebé. Sí, bueno, el bebé está un poco grandecito. Sí, tuvimos 40 años, ya creo que es medio abuelo. Ya el está bebé. haciendo surco, ¿no?
con su trabajo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, bueno, ahí está. Así que ahí entraste armando empecé haciendo las publicidades en ese tiempo de blanco y negro, donde después tuvo Roman Sport y después se incendió eso ahí, Mitre y Rivadavia. La publicidad de blanco y negro, la provincia, que no era la provincia actual, no era la nueva provincia, sino la provincia. Claro, original. Y Casa Gamarra, que todo esas publicidades iban en la tapa. Y después ya entré. ¿Cómo armaban las publicidades? Y todo. Porque son como dibujos, digamos, ¿no? Como y con las letras, ¿viste? Con las letras y por ahí había cliché, que había, ¿viste? Claro, como moldecitos. Como un molde, así, ponerle para Casa Torre, Casa Torre, que siempre tuvo publicidad. Para que la gente lo entienda, eran como sellitos. Como sello, ¿no? Como sello. Claro. Y era una chapa pegada sobre una madera que se intintaba. Se intintaba, quedaba de la altura de la letra también, para que también donde se imprimía eso marcara bien, ¿no es cierto? Se intintaba y salía. Y salía, ¿viste? Claro. Y bueno, y ahí empecé a hacer esas publicidades. Después ya don Emilio Zurra, el fundador del diario. O sea, vos lo conociste al fundador del diario, a don Emilio. ¿Trabajaste con él? Del 59 al 77 trabajé con él, que falleció. ¿Con el fundador del diario? Sí, con el fundador del diario. ¿Cómo era don Emilio, para la gente que no lo conoció? Mira, para mí fue un excelente tipo de quien aprendí mucho. Ahora era duro, ¿viste? Era exigente. Exigente, sí. Así era de aquellos tipos que se paraban y miraban, ¿viste? Recuerdo que... En la foto se lo ve con un semblante muy recio. Sí, muy serio. Era seco. Y ponele, se estaba imprimiendo el diario, imprimía yo el diario, del 63 imprimí el diario yo, y los gurises, ¿viste? Los canillitas, como es siempre, un jolgorio, ¿viste? Los canillitas. Se paraba don Emilio ahí, aparecía don Emilio y se paraba en la puerta. Capaz de estar una hora el tipo mirándolo. Sin decir nada, callado. Sí, callado la boca, mirándolo. Todo agachado en la cabeza, calladito la boca. Donde lo veían se acababa la coda, claro. Y contaba Blanca de Arbe Cicerone, que trabajó como tipógrafa en el diario, ahí lo conoció a Cicerone, después se casaron, que dice en ese tiempo, claro, el diario todo a mano, y trabajaban varias mujeres en ese tiempo. Entonces dice que don Emilio iba por ahí, encontraba que habían puesto las cajas cerca una de otra para charlar, ¿viste? Sí. A ver, señorita, usted se me pone allá, dice. Usted, señorita, se me pone allá. Como en la escuela, la separaba. La separaba, dice. Dice que era bravo. Claro. Y así, viste, yo te digo, con don Emilio aprendí. Don Emilio agarraba y copiaba los títulos de cada artículo. Porque el chino venía a las 12 al diario. Claro. Y ya cuando el chino venía... El chino era el hijo. El hijo. Juan Carlos. Entonces, don Emilio... ¿Y de dónde sacaban la información? ¿Cómo sabían lo que pasaba en el mundo en una época que no había internet, como ahora, no había celulares? Y en ese tiempo tomaba el diario La Nación del día anterior, te salía... Claro, sacaban de la noticia. Sí, de ahí salía la noticia, ¿viste? Y después lo local, que se conseguía lo local. ¿Y quién escribía lo local? Y bueno, estaba don Pedro Nolasco Gutiérrez, periodista destacado, periodista uruguayo. Que escribía muy bien. Que escribía muy, pero muy bien. Sí. Y entró al diario en el 28 y prácticamente un ratito antes de irse al cementerio fue a trabajar. Claro, porque iba y don Pedro tenía mal de Alzheimer, creo que era, y ya no podía escribir. Y venía al diario todas las tardes a dictar el editorial de acá, de la cabeza. Mira vos, qué talento. De la cabeza. Y dictaba el editorial, que uno de los que escribía editorial era Bravo, Omar Bravo, allá casado con la chica de Berna. Y bueno, él, como él era el que llevaba la contabilidad, ya venía don Pedro a la tarde, se sentaba Bravo en la máquina a escribir, y don Pedro le dictaba. Y bueno, y yo ya empecé a hacer los títulos que don Emilio hacía en un papel. Don Emilio hacía los títulos de cada artículo. Claro. Entonces yo los empecé a hacer. Cuando Esquivel, que no sé a qué venía al Banco Nación todos los días, ¿viste? Ajá, bueno, a ver si se encontraba plata. No sé qué era. Aparecía Esquivel ya 11 y pico de la mañana al diario. Claro. Y
y ya se encontraba con los títulos que yo se los había hecho los títulos. ¿Radio ya había en esa época? No había. ¿No había radio? Acá local no. No. Pero digo, de Buenos Aires sí. Sí, de Buenos Aires sí. ¿Escuchaba noticias también de la radio? Sí, se escuchaba, ¿no? como pasó cuando lo asesinaron a Kennedy, ponele. Ajá. Claro. Yo estaba imprimiendo el diario año 63, creo que era. Sí. Y había un hombre Montiel que había sido y después estaba en la pobreza, pobre tipo. Y andaba siempre con una pipa, andaba por acá un hombre flaco, de pipa y bigote. Y se paró en la puerta del garaje ahí. Che, Chino, dice, ¿te enteraste? Dice que lo mataron a Kennedy. No, dice, sí, escuchaba, a ver, ahí están pasando por la radio. Claro, a sintonizar la radio, a ver qué. Pare a la guibe. Yo estaba imprimiendo, ¿viste? El famoso paren las rotativas. Claro. Yo te digo, tenía una bronca en aquel momento. Sí, ya estabas armando todo, que te paren estaba todo. Imprimiendo el diario. Estaba imprimiendo directamente. Ya estaba imprimiendo. Claro. Bueno, pare la mano que hay una noticia. Pare. Ya no había linotipista, Cicerón y Franco ya estaban en la casa. Claro. Agarró el Chino, prendió la linotipo, bueno, a esperar a que se caliente el plomo. Claro. Y mientras escuchaba la radio. Y escuchaba la radio y ahí armó una pequeña noticia. Tomaba nota. Que eso lo publicó. Que dice que asesinaron a Kennedy, no sé qué. Primero había puesto que estaba grave, después puso que había fallecido ya. Y bueno, eso salió ese día de la muerte. Sí, te preguntaba por lo nacional o internacional, porque claro, a nivel local el único medio era el diario. Claro. El ET27 no había aparecido. No. 71. Así que la única forma de enterarse de lo que pasaba en Villaguay era leyendo el diario del pueblo. Sí. Claro. ¿Ya existía las páginas sociales? En esa época? Sociales, sí. Siempre fue. La página icónica del diario. Fue un fuerte. Claro. Creo que, bueno, tuvo época buena, pero creo que la más sobresaliente fue cuando la manejó la señora de Tan, la señora Mere. Todo lo que pasaba en Villaguay estaba ahí. Ya, viste, era cumpleaños, nacimiento, fallecimiento. Pero lo que venga, todo acontecimiento ahí estaban, hablaban con Mere y recuerdo que ya habían agarrado a cobrar en el diario, viste, poner el cumpleaños, otras cosas ya empezaban a cobrar. Sí. Bueno, con Mere se acabó eso, viste, porque no le iban a decir, la gente iba donde estaba Mere, bueno, y le pasaba. Y Mere lo pasaba todo. Yo me acuerdo de mi mamá recortando el diario por los cumpleaños de sus hijos. Claro. La gente en esa época era el momento que salían en el diario, todo un suceso salir en el diario. Sí. Y como pasaba con los viajeros, que el otro día hablábamos con alguien, no sé qué, un muchacho de una carnicería que no quiso ni poner de que estaba cerrado por vacaciones porque dice, ya lo he hecho otras veces y han venido y me han robado todo. Claro, los chorros se fijaban a ver quién había viajado para ir a robar. ¿Quién había viajado? Claro, ¿Quién había viajado? Ya no podía hacerlo más. Claro. Y bueno, era lo mismo como ser en aquella época, recuerdo antes, faltaban los chicos del colegio y salía en el diario quiénes habían faltado al colegio. No, ¿en serio? Sí, salían. ¿Usted te puede hacer la rata tranquilo que salía en el diario? Salía en el diario. Y si alguien iba preso, por lo que sea que fuera preso, salía con nombre y apellido en el diario. Imagínate si lo haces ahora. Mirá ahora, y si cuando los tipos lo largaban de la policía de estar preso, salía en el diario, ¿viste? Estaba los tipos Imagínate Ramírez si ponen ahí, señor Monchi Ramírez ha sido detenido por este escándalo en la vía pública y todo el mundo se entera. Y se enteraban. Y se enteraba todo. Sí. ¿Podés creer? Y bueno, te digo, ahí mi maestro, Esquivel, por ello ni sabía ni idea tenía. Un día me llama Chino Zurra, Juan Carlos Zurra, me llama a la librería, un sábado era, y me dice, a la que dice, ¿sabe que se va Esquivel? Dice, se jubila. Bueno, yo ni sabía, ¿viste? Año 63. Y a reemplazarlo. Dice, ¿se anima usted? Y yo ya andaba con ellos hacía rato, ¿viste? Ahí ya armaba y todo, armaba el diario y todo. Estaba cantado el reemplazo. Y dice, pero eso sí que va a tener que aprender a imprimir, me dice, ¿viste vos? Claro, que era el que le faltaba. Claro, no sabía imprimir. Claro. Sí, no hay problema. Así que a partir del lunes siguiente empecé a practicar a la impresora, que no era la impresora automática que vino después, sino esa que tenía que ir poniendo hoja por hoja, ¿viste vos? Era hoja, pues claro. Sí, era un laburo y tenías que tener un cuidado porque si errabas una,
se retintaba, que se decía, se retintaban 4 diarios. Encima. 4 diarios. Te pasaba, claro, como la escuela cuando te pasaban la tinta a la hoja de atrás. Sí, se pasaba. Claro, bueno, un cuidado total. Y por cosa. Ahí se te iba un diario a los cilindros, ponerle a los cilindros, tenía que desarmar la máquina y lavar los cilindros porque eso quedaba una mezcla. Cuando llegó la computadora cambió muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Otro diario. Totalmente. Cuando hasta ese entonces nosotros, ponerle ya cuando se hizo definitivamente en el 95, porque en el 93 se empezó a practicar con la computadora y ya se empezaron a hacer algunas páginas. No habrá sido fácil claro, para ustedes que venían trabajando con un sistema completamente diferente. Totalmente. Y bueno... ¿Hubo resistencia ahí o no? ¿Vos decías, no, sigamos como estábamos antes nomás o no? Sí, no. La resistencia que hubo, que recordaba los otros días, fue cuando se cambió el formato Zurra, el diario del Sábana Grande. Claro, el diario antes era grandote como La Nación. Claro. Largo, sí. Eran 4 páginas. Claro. Entonces un día se le dio a Zurra, el año 71 era, dice al equipo dice, vamos a cambiar, yo armaba el diario. Ajá. Vamos a cambiar, dice, ahora vamos a hacer las páginas de la mitad. Dice, claro, el formato de ahora. Sí, el formato de ahora. No, pero estamos bien, y que ahí claro. Ya me resistía. Y claro, pues ya tenías todo armado en el otro. Imagínate, ya de costumbre. Era mecánico ya. Claro. Y bueno, tuve que hacerlo porque él era el patrón y así que... Ahí hubo resistencia, pero después con las computadoras no. No, con la computadora no. Y a mí fue el primero que me puso a que aprenda la computadora, fue a mí. Claro. Aprendimos ahí entre todos los golpes, pero a mí me puso el chino que como primero que me puso. Bien. Claro, yo armaba y él quería que yo siga armando, claro. Y entonces bueno, que lo hiciera en la computadora. Así que qué desafío. Sí, un desafío y decir que yo sabía escribir a máquina, ¿viste? Eso ayudaba, claro. Yo había ido a la academia de Musto y la academia Musto, claro, la academia Tomo había aprendido la datilografía. Así que eso me ayudó, y me ayudó eso. Y Sí, yo recuerdo cuando entré en el 2007, 2006, todavía había unas máquinas de la primera época que estaban por ahí guardadas. Yo usé una Mac, que era viejita la Mac, pero bueno, todavía andaba. Y creo que había algunas también de la primera época. Sí, empezamos con, creo que 2 Mac, compró Zurra primero. Después ya incorporó otras, ¿viste vos? Igual que las impresoras. Wow, una impresora, una láser ahí pero no sé, te demora no sé cuánto sacar una prueba y que a veces decía Zurra, el chino Zurra, decía no, dele nomás. Mirá que él era de leer todo, ¿viste? Leer todo y corregir. Claro. Pero ya veía que se atrasaba tanto para sacar en la prueba, ¿viste? Y le mandaba nomás. Dele, porque si no ya veía que el diario no salía nunca, ¿viste? Tarde. No, fue dificultoso. Después fue incorporando máquinas ya mejores, más nuevas, y qué sé yo, entonces todo cambió. ¿Nunca se llegó al diario color? No. Capaz un objetivo, no sé si alguna vez se planteó. Ese era un sueño de Zurra. Sí, él pensaba en hacerlo algún día color. Sí, ya andaba en eso, quería hacerlo color y quería sacarlo los domingos. Los domingos, claro, nunca salió el domingo. No. Claro, siempre lunes a sábado. No, salvo alguna vez, como el suplemento que se hizo en el año 51 con motivo de los 25 años del diario, salió un domingo, ese día. La única vez. Y después hubo otro día que fue cuando lo de Malvina, que salió un domingo también. Claro. Salió un domingo. Claro, un poco respondiendo, supongo, a la demanda de la gente. Sí, porque era, viste, con el tema de Malvina, lo que era, ¿no? Sí. Entonces salió un domingo. Claro. Todo pasa por el diario, ¿no? La vida misma, la historia de los pueblos está en el diario. Sí, imagínate que hay gente que escribió hace prácticamente 100 años atrás en el diario. Sí. Entonces ellos escribieron quizás de los 100 años anteriores. Claro, por eso el diario es valioso, ¿viste? Sí, tiene un archivo que vale oro. Sí, pero vale oro, ¿viste? Claro, porque por ahí los medios, primero son más modernos. La radio es un medio más moderno, y si uno quiere averiguar cosas de Villaguay, es muy difícil conseguirlas en otros medios. Digo, porque las radios
Algunas radios guardan algún archivo en cassette, pero son las menos. Y en la televisión queda muy poco archivo guardado, muy poco material guardado. Algunos han guardado un cassette de las primeras épocas de la televisión en Villaguay, pero es muy poco. En cambio, en el diario vos tenés el diario de cada día, contando lo que pasaba en Villaguay y en el mundo día por día. Es tan valioso eso. Pero es tan valioso. Las cosas, yo viste cuando hice aquel Rincón del Recuerdo de 1996 al 2002. Sí, gran sección del diario. Y muchas veces me valí del archivo, ¿viste? Por ahí buscaba en el archivo, pero me encontraba con cada cosa que ni idea tenía yo, ¿viste? Me encontraba ahí con cada comentario histórico, ¿viste? Porque a ver, durante todo el tiempo siempre había colaboradores valiosos, ¿viste? Que escribían históricamente, por eso capaz que cuando se buscó, mirá, sobre los orígenes de Villaguay, no sé si buscando bien en el diario, si no se encontraba, ¿viste? Porque sí. Bueno, nuestra amiga Andre Alvira le manda un saludo. Muchas gracias. Un abrazo, dice al Coco, y feliz centenario para mi querido diario. En un ratito dice que van a sacar del área de cultura, ya lo sacaron acá, el video que le hicieron a usted, con una entrevista que le hicieron. Así que acá la tenemos y la vamos a compartir también en nuestras redes, la entrevista que le hicieron a Roque Jesús Coco Laibe. Bueno, felicito, está haciendo historia. Esto es mi mamá. Mensaje de mi señora madre, fanática de su sección del Rincón del Recuerdo. Sí, ella me prestó más de una foto también. Sí, ella recortaba y guardaba. Creo que tiene todo guardado. Si a usted le falta alguno, pídaselo a mi mamá que seguro que lo tiene. Se recortó y se guardó todo. Dice, preguntale a Laibe dónde funcionaba el correo cuando él llevaba los diarios. Funcionaba acá, viste que hay una inmobiliaria acá pegada al Yaguanera, acá a la esquina donde era el Banco Italia. Por Calle Alem. Ajá. ¿Frente al banco? Frente al banco, ahí estaba. Ahí está el correo. Más o menos a donde está esa inmobiliaria. Sí. Ahí estaba el correo. Yo me acuerdo del correo acá frente a la plaza, por Calle Alem, ¿no? Estuvo ahí también. Sí. Pero antes estaba ahí, no sabía que estaba ahí. Sí, estuvo. Esa época cuando yo llevaba el diario, años 61, 62. ¿Y estaba el Banco Italia ahí ya o no? No, todavía no. No, todavía no, claro, pero en esa época lo hicieron. El Banco Italia estaba acá en la sociedad italiana. Sí, en la sociedad italiana estaba el Banco Italia. Después construyeron ahí. Y después construyeron ahí en la esquina. Muy lindo ese edificio. Sí. Y después dice que ella guarda el sociales con el anuncio de su casamiento. Y lo hacía mucha gente esto, guardaba. Todavía debe guardar todavía cosas de sociales. Sí. Vos sabés que yo tengo el nacimiento de mi hijo en plomo. Lo que salió en el diario, las líneas esas las tengo en mi casa, yo guardadas. Las líneas en plomo. Qué maravilla. Sí. Toda una historia. ¿Y cómo viviste la última etapa del diario? ¿Estuviste ahí hasta la pandemia, me decías? Sí. ¿Y qué tal? No, viste. Son nuevos tiempos también. La gente cada vez lee menos. Pero viste, como llegó un momento en que empecé prácticamente a hacer periodismo, porque ya es distinto armar en plomo un diario a hacer ahí donde ya tenés que seleccionar la información. Yo seleccionaba la información nacional, internacional. Bueno, cuando recién empezó con la computadora, prácticamente armaba el diario yo. Hacía sociales, hacía deportes, hacía todo lo hacía yo. ¿Cómo haces para elegir las noticias? Porque tenés muchas más noticias de las que entran en una hoja. ¿Cómo haces para seleccionarla? ¿Qué criterio usas? Y qué sé yo, de acuerdo a la idea que tenía yo, lo que me parecía más interesante, pero siempre acortándolas, ¿viste? Claro. Porque viste que son kilométricas, lo que te manda la agencia son kilométricas. Exacto, entonces yo la acortaba, ¿viste? La acortaba siempre. ¿Tratás de ponerte en el lugar del lector, de qué le puede interesar al lector? Sí, busco que sea lo más importante, ¿viste? Y variado, imagino, ¿no? También. No caer siempre en una sola tema. No, siempre y te digo, como es una de las cosas que me tocó a mí, titular la información. Claro, es todo un arte titular. Sí, como ser yo recuerdo que don Emilio me decía a mí, dice, cuando le hacía los títulos, y entonces no entraba por ahí un título a mano en aquel tiempo. Y yo ya iba donde estaba don Emilio, en el escritorio, ya marchaba don Emilio conmigo al taller. Y me decía, mirá, che,
en el primer párrafo vos tenés el título de la información. Claro. Lo demás es relleno, me decía, claro. Siempre me decía. Claro, sí, el formato de la pirámide invertida. Como sí. Decimos, y después del chino aprendí los títulos que venían de la Agencia de Noticias Argentina, UPI más antes, él a todos los cambiaba. Claro. Él cambiaba todo, no le dejaba los títulos, porque si no dice, esto va para muchos diarios, me decía. Y todos titulan lo mismo. Y todos van a salir todos iguales. Recibieron noticias por la Teletipo en una época. Sí, ahí en la Teletipo, sí. Contale a la gente qué es una Teletipo. Y sí, era como una máquina escribir que estaba permanentemente, creo que arrancaba a las 7 de la mañana, creo que arrancaba con la información, y ahí te arrancaba con un rollo de papel que había que ponerle porque... Continuo, porque la máquina no paraba en todo el día. Y lo recibía por señales telefónicas. Sí, había una antena, una antena puesta, y como una impresora, yo para que los gurises más jóvenes lo entiendan, como una impresora conectada todo el tiempo, y todo el tiempo, cada vez que recibía noticia, la imprimía. Sí, lo imprimía. Estaba todo el día imprimiendo. Imprimía. Y vos sacabas eso y tenías que pasarlo al diario. Y claro. No existía el copiar y pegar de la computadora. No. Tenías que volver a escribirlo. Claro. No cortaba nunca. No cortaba. Claro, porque si había un suceso o algo a las 3 de la mañana, se recibía y lo imprimía. Sí, claro. Sí. Y bueno, de ahí iba sacando la información. Claro, descartando alguna que podían tener. Sí, porque por ahí, viste, los partes comenzaban, había alguna cosa, ya había un adelantito, viste. Claro. Y así, seguías hasta que te venía la información total, viste. Claro. Y bueno, y vos veías, y por ahí era muy importante, y bueno, esperaba la información completa, y si no, con un parte más corto, ponías eso, ¿viste? Dependía. Me quedé con los títulos porque es todo un arte, había que escribir algo solamente sobre el tema de cómo titular noticias, porque porque tiene que representar, como decías vos, la noticia entera, en pocas palabras. Sí. Después hubo una versión de periodismo que se le llamó amarillista, que era como más escandaloso, ¿no? Ajá. Que los títulos eran más rimbombantes, más de llamar la atención. Como uno ve, ¿sabés? Que yo veo y me río, digo yo que genio que son lo de Crónica, ¿viste? Claro, las placas de Crónica. ¿Cómo titulan? Sí, tal cual. Pero viste que ahora hay una deformación del periodismo en las redes sociales, sobre todo, porque son títulos que directamente mienten. Con tal de enganchar a la persona y para que lea la noticia, dicen algo que no son. No sé, ponen escándalo en Boca, escuchá lo que dijo el técnico. Y vos entrás y no hubo ningún escándalo. El técnico dijo, no sé, vamos a entrenar a la tarde en lugar de la mañana. Pero el título te miente. Sí, no, el título... No, hay que estar muy atento ahora. Sí, ahora sí. No, antes uno ponía, viste, la realidad, viste. ¿Sos de mirar redes sociales o no? Sí, siempre. ¿Y ves algo de esto, de que el periodismo va como mutando un poco, que hay cosas que no son muy objetivas, muy profesionales? Sí, por supuesto, siempre veo eso, viste. Es lo mismo lo que vos decís, ese tema que te titulan y vos abrís la información y nada que ver, viste. Eso, Una lástima, ¿no? Porque hace que la gente desconfíe del periodismo. Sí, yo veo ahí gente gente que se queja directamente, dice que ¿por qué no se dejan de bromar con eso? Porque claro, vos abrís pensando que te vas a encontrar con algo que te interesa y resulta que nada que ver, ¿viste? Por suerte la gente lo reclama. Ojalá que no deje de hacerlo. Sí, la gente reclama. El día que no reclame más es porque ya se acostumbró a eso y piensa que es lo que está bien. Sí, la gente reclama, Está bien que reclame. Sí. Está bien. Así que, bueno, la verdad que es increíble. ¿Qué sentís cuando ves esta etapa? Diario del Pueblo, 100 años imprimiendo la historia. Sí, está... ¿Qué título, no? ¿Soñaste con verlo, la tapa del diario, sí? 100 años. 100 años, imagínate vos. Yo entré al diario, el diario tenía 33 años y yo me vine cuando el diario tenía 94. Claro. Cuando yo me vine. Tenía 94 años. Y ahora sí. Pero esto de ver el diario, ¿sabés qué soñaba yo? Cuando a los 90 años nosotros hicimos un suplemento que por ahí está de testigo, ¿viste? Con muchas colaboraciones y mucha publicidad también. Soñaba yo con que iba a salir un suplemento, ¿viste? Y hubo evento también, hubo acto. Sí, ¿Fue lo del coro? ¿Fue esa vez? Sí, también, cuando vino el coro Kennedy. Que estuve y el acto adelante del diario ahí. El acto en el diario, con las placas. Mucha gente, placas que se descubrieron. Estuvo lindo. Todo eso estuvo buenísimo. Vos soñabas con un gran festejo. Un gran festejo soñaba, un gran festejo. Bueno, la verdad que estaría pasando. La verdad que
Por eso te digo... Bueno, ya no es más de la familia Zurra el diario, sí, ¿no? lamentablemente. Me hubiera encantado que la familia Zurra se las aguantara un año y pico, como hace que está esta otra gente, y después, bueno, que si querían lo vendieran, pero que llegaran a los 100 años, que me imagino que hubiera sido otro el festejo. Sí. Hubiera sido otro el festejo. Sí. Nada que ver con... Ahora imagínate una cosa, bueno, está bien, hay colaboraciones importantes y en el diario seguramente van a ir saliendo, pero yo me imagino con un suplemento especial, con muchas páginas, con mucha publicidad, porque la gente seguro que iba a acompañar, como acompañó en los 90 años, con publicidad. Sí. ¿Quién iba a decir que no al diario? En base a tu experiencia, lo que conoces de haber trabajado tanto tiempo en un diario, ¿cómo ves el futuro de los diarios? Porque hay gente que dice que esto está condenado a desaparecer, que se va a morir. Ya hay diarios que no salen más, hay diarios importantes del mundo y de la provincia que ya no salen más. ¿Pensás que algún día esto va a desaparecer, que ya no van a existir más diarios? ¿O pensás que algún diario va a seguir saliendo, como que hay gente todavía que le va a gustar leer el papel? ¿Cómo lo ves? Va a ser muy difícil, porque la gente, yo no cambio por nada el papel, ¿viste? Pero seguramente que los diarios tienden a desaparecer. Sí. Ya acá en la provincia, cada ciudad tenía 1 o 2 diarios, tenía cada ciudad acá. Sí. Tenía en Paranabo, tenía el fuerte diario del diario, claro, lo que era, y como con 200 y pico de empleados, sí, y hoy está desaparecido. El diario 1, que también anda a los golpes. En Gualeguay tenía debate y tenía pregón, después se convirtió en uno solo. La calle Concepción de Uruguay, que creo que desapareció. El Entre Ríos de Colón. La Mañana de Vitoria, y había 2 en Vitoria también. Algunos se pasaron a lo digital y salen solamente por internet. Sí, salen por internet. ¿Será ese el futuro de los diarios? Yo creo que sí, que va a ser ese. No sé, seguramente que yo voy a leer poco diario porque me cuesta abrir la información y estar. Yo quiero el papel y así tengo archivos altos de archivos de diario yo en casa. Sin embargo, viste que los libros se siguen vendiendo, seguramente menos que antes, pero todavía queda en la industria editorial, como que hay gente que todavía le gusta leer en papel, tal vez no el diario, pero queda como un rinconcito donde la gente todavía, ¿no?, busca el papel. Sí. Y bueno, pero qué mejor que uno tiene ese diario. Yo ese diario ya lo guardé. El de los 100 años. Sí, lo guardé. Como tantos diarios que yo tengo guardados. Como tantos muchos diarios. Sí, tengo cantidad de diarios. Igual que el archivo del Rincón del Recuerdo, lo tengo todo el archivo yo. Claro. Todo archivado. Entonces, ya cuando no tenga el papel ese, ¿qué voy a hacer? Claro. Como yo, tanta gente como el Rincón del Recuerdo, que lo archivaron en el Colegio Nacional, en la biblioteca, en el museo. En todo. Tenemos que hacer una versión digital del Rincón del Recuerdo. Salimos con Lucas y con vos y hacemos la filmación del lugar y lo comparamos con las fotos antiguas, porque mucha gente de Villaboy no sabe lo que había en este lugar antes o qué pasó con tal cosa, con tal otra. Esa era la idea que con mi querido amigo Raúl Jalú, ese libro que pensábamos hacer y después un poco le fallé yo porque los tiempos no me daban a mí, y era esa la idea de poner la foto antigua del lugar y poner lo que había hoy, la foto antigua y lo que había hoy, tal cual, y escribir un poco de historia de cada lugar. Es que hay historias que son fantásticas. La historia de Casa Boto es fantástica. Sí, Casa Boto, imagínate vos que llegó a tener 200 empleados. Una locura. La otra vez alguien me recordaba la fábrica de medias. Sí. Y hay gente que no sabe que en Villaguay había una fábrica de medias. Sí, seguro. La fábrica de medias, tenés casas como Casa Neumann, enorme, Casa Neumann. Casa Carulla, el molino de Vetter. La historia del mercadito de los pobres de ¿cómo es? ¿Daneri o Danesi? Danesi. Es increíble también. Hay historias que son válidas como para recordarlas. Y sí, ahí donde se juntaba la gente cuando pasaba la noticia, como sé, cuando el derrocamiento de Irigoyen, lo ponían en un pizarrón afuera. Ahí te escribía la noticia en un pizarrón. Y no era ese que tiraba una bomba, un estruendo cuando había una noticia importante para que la gente sepa que había pasado algo. Claro. No, unas cosas que son fantásticas. Y está bueno que la gente las sepa. Todos los gurises de las escuelas, sobre todo, deberían saber todas estas cosas. Que son parte del pueblo. Sí, después yo digo, todos esos comercios que hubo, que claro, la modernidad mató
Yo creo que la tecnología mató la mano de obra, ¿viste? Y sí. Porque sí, uno... Lo sigue haciendo. Y sigue. Sí. Una prueba estaba en el diario, ese diario que nosotros escasamente lo hacíamos de 8 páginas, después la misma gente, y sobrándonos tiempo, lo hacíamos de 30 o 40 páginas en el día, tranquilamente. Es cierto. Y uno iba, en aquel tiempo no había supermercado, por ponerle el almacén de Zaguán, que era lo que más se asemejaba a un supermercado, tenías una cantidad de empleados ahí, que vos ibas y tenías que pedir al empleado, dame un kilo de yerba, dame un kilo de azúcar, y el empleado iba haciendo la boleta. Claro. Hoy en día uno va y se sirve, le hace el trabajo uno. Es cierto, le hace el trabajo uno, es verdad. Pero me iba acordando mientras hablabas de otras cosas, que Villaguay tuvo un circuito de carreras de autos. Sí. ¿No? Que el Bernardo Molero. El Bernardo Molero, ¿no? Sí. Que ahora está lleno de casas el circuito. Sí, el circuito ese, sí. Y por ahí mucha gente, los gurises sobre todo, y bueno, se corrían carreras de autos en Villaguay. Y en la cancha de polo se corría moto. Carreras de motos. La época de Larragueta y Bolman. Claro. Ahí, verlo a Larragueta ganar la carrera y el padre que se caía desmayado. Claro, porque el padre de Larragueta lo aguantaba y era taxista el padre. Y el hijo que ganaba todas las carreras que corría, ¿te imaginas? Y el padre caía redondito. Hay un millón de historias que están muy buenas de recordar. Sí. Muchas han pasado por el diario y muchas quedan en la memoria. Sí, ¿no? sí. Claro. Coco, es un enorme placer haberte recibido. Bueno, muchas gracias. Y creo que tenemos que hacer algo con todo eso que tenés ahí. Porque, o sea que acá en los últimos años, Raúl Jaluf lo invitamos a hacer una columna aquí en la radio y era un gusto recibirlo porque como que nos hacía viajar en el tiempo, ¿no? Como nos trasladaba a otra época, a otra gente. Y vos lo mismo con tu Rincón del Recuerdo, la verdad que es como viajar en el tiempo, ¿no? Con Raúl compartimos mucho trabajo en el diario, en fotos que él y tanta gente que me prestaba en aquel tiempo, y él también fue archivando todo lo que yo publicaba, la foto que yo publicaba, que me prestaba, que Yolanda Antonini, que Musto, que Don Miguel Ángel Amoroto, que tanta gente que me prestaba fotos, y Jalú, todo eso lo fue guardando, ¿viste vos? Y él también, que tenía muchas fotos, así que compartíamos, siempre nos juntábamos y compartíamos rato, y él le encantaba ir al diario a charlar conmigo, ¿viste? Sí, no, está bueno que quede un registro de esas cosas porque el día de mañana por ahí quedan ahí. De hecho, Raúl Jaluf, aquí charlando con nosotros, lamentaba muchísimo, primero el fallecimiento de Manuela Chiesa, por su pérdida, pero también por todas las cosas que ella estaba haciendo o por hacer, y que estaban en su casa, que por ahí nunca van a ver la luz porque eran como borradores que se iban escribiendo de cosas para hacer, y lamentaba Raúl que muchas cosas se pierdan porque la gente fallece, la ley de la vida se va, y lamentablemente muchas cosas que no quedan plasmadas en libros o en videos o en lo que sea se van perdiendo. Jaluf debe tener 1000 fotos que solamente él sabía que eran, pero es claro y al no tenerlo es muy difícil de recuperar. Sí, lo de Raúl, fotos, pero enorme la cantidad de archivos que tenía Raúl, ¿no? Así que imagínate, todo eso, no sé, eso se va a perder seguramente. Ojalá que no. Pero no sé quién lo irá a rescatar o querer rescatar. Es el riesgo. Bueno, Roque, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Hemos sido compañeros en el diario. Eso le iba a decir, un honor para mí haber compartido oficina y trabajo en el diario. Sí, igualmente. Yo le cuento a la gente que primero no lo sabe, cuando entré en el diario me mandaron a una máquina, a una computadora. Entonces entras y al lado del señor. Era el más viejo del lugar, discúlpeme por decirle viejo, pero el más antiguo del lugar, y el más nuevito, uno al lado del otro ahí trabajando en la compu. Yo aprendiendo un poco del oficio, porque yo venía de la radio, la televisión, es otro mundo, así que aprendiendo un poco cómo eran las artes gráficas, como bien lo dijo Coco, y bueno, y él que ya sabía todos los secretos del arte gráfica. Sí, el arte gráfico, sí. Así que felicitaciones, bueno, porque también es gran parte de estos 100 años lo tiene usted protagonista. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Señores, Roque Jesús, alias Coco para los amigos, el señor Alaguibe para mucha gente, una leyenda de las artes gráficas villaguayenses, estuvo aquí con nosotros en nuestro